Saludos de parte de la Academia Global 2.0 y de mi persona, el profesor Rivero. El día de hoy continuamos entonces hablando sobre filosofía, en este caso, filosofía antigua. Cada vez que hablamos de filosofía antigua debemos ubicarnos entonces en Grecia. Y la clasificación de la filosofía puede ser según el periodo histórico o según las escuelas filosóficas a las que pertenecen cada una de las posturas. Los periodos de la historia de Occidente se clasificaron según antigua, media, moderna y contemporánea. A su vez, la filosofía van a tomar entonces estos periodos para identificar cuál y dónde se encontraban los filósofos que hicieron esos planteamientos. La filosofía antigua hace alusión a lo que es la cultura occidental. ¿Qué es la cultura occidental? La cultura occidental no se le puede ubicar por un entorno geográfico específico, menos hoy que conocemos entonces el mundo de otra manera, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Occidente, sin duda alguna entonces nos está haciendo alusión de Europa, del pensamiento europeo, entendiendo que ese pensamiento europeo tuvo su origen en Grecia y en Roma principalmente, y en los vínculos que existieron entre estas dos importantes ciudades, ¿ok? Entre estas dos importantes civilizaciones, ¿ok? Grecia a través de Atenas y en el caso de Italia a través de Roma principalmente. Occidente entonces va a ser una manera de ver, pensar, vivir y entender el mundo. La filosofía antigua va a ir desde el siglo VI hasta el siglo V antes de Cristo, ¿ok? Recordemos que va a ir desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Recordemos entonces que la parte antes de Cristo va a ir de manera decreciente porque es como que nos encontramos una recta numérica en la parte de los números negativos y después de Cristo va a ir entonces de manera creciente los números porque es la parte positiva de la recta numérica. La filosofía antigua se va a clasificar según la época, puede ser presocrática, es decir, antes de Sócrates, puede ser clásica durante Sócrates o puede ser helenística que hace más bien alusión entonces a ese proceso donde ya no se encuentra Aristóteles, sino que vamos a hablar entonces de Epicuro, Alejandro Magno y otros aspectos importantes de la historia en ese momento. Acá entonces les muestro un mapa en donde se percibe alguno de los filósofos de acuerdo a la época. En la época presocrática le encontramos con el color amarillo, en la época clásica en color rojo y en la época helenística con el color verde. Recordemos entonces que algunos de los filósofos pueden llegar a compartir el nombre con una o con otra persona, pero lo más importante es saber de qué ciudad es originario, de qué pueblo es originario, porque ellos agarran entonces el nombre del poblado, de donde son, como su apellido. Por eso es que entonces vamos a ver que Tales de Mileto es porque el poblado, la ciudad era Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímedes de Mileto, y así sucesivamente cada uno de ellos va a tomar entonces de apellido el nombre de la ciudad. Eso era parte normal del momento histórico donde se encontraban. Vamos a empezar entonces con uno de la etapa presocrática como es Tales de Mileto. ¿Por qué Tales de Mileto? Ya lo explicamos entonces en el video pasado, cuando pasamos del mito al logo. Tales de Mileto fue el primero en explicar el origen del universo desde una perspectiva racional. La palabra que caracteriza al origen, al principio de las cosas, en este caso del universo, se le denomina el arjé, ¿ok? Y para Tales de Mileto, el arjé radicaba en el agua, en el elemento agua. Según él, el universo, tal cual como hoy lo conocemos, surge entonces del agua, era algo así como una pequeña isla, el universo para él era una isla, y esta isla, cuando el agua se movía mucho, entonces lograba explicar el porqué de los temblores. Tales de Mileto
va entonces a ser un filósofo importante de ese proceso donde abandonamos entonces el pensamiento místico y pasamos al pensamiento racional. Él va a ser entonces maestro de Anaximandro, de quien vamos a hablar en este momento. Recordemos entonces que Anaximandro también se encontraba en la ciudad de Tales, en el poblado de Tales, eh, que eso también está muy cerca del sector denominado Jonia, que se encuentra en Asia Menor. Y en el caso particular de Anaximandro, Anaximandro nos va a hablar de el arge. El arge va a surgir por un elemento. Ese elemento particular él lo denominó el aperión. ¿Qué es el aperión? El aperión es un elemento que no puede llegar a ser conocido por el ser humano, pese a esto es infinito. Es un elemento que logra contener y crear todos los otros elementos, todas las cosas tienen a Aperión dentro y sin embargo el Aperión no se deshace, no se desintegra, como les decía entonces, es eterno y es infinito, pero no puede llegar a ser conocido. Este planteamiento también va entonces a ser un planteamiento, al igual que el de Tales de Mileto, que se denomina como un planteamiento donde hay un único origen y esto se conoce como un planteamiento monista. ¿Por qué monista? Porque se plantea que de un solo elemento surgen todas las cosas tal cual hoy las conocemos. Anaxímedes, también de Tales, va a explicar su origen desde lo que él concibe como el origen del universo. Anaxímedes también es de Tales, es a su vez discípulo de Anaximandro, y para él el arjé del universo radica en el aire, porque él dice que todos los animales, las plantas, lo que él está viendo que tiene vida, necesita respirar. Hoy sabemos que esto es cierto, pero en su momento entonces él va a decir que esta es una fiel demostración de que el universo, el primer elemento que permitió que se creara el resto de las cosas, tuvo que haber sido entonces el aire. De esta manera entonces él va a dar su planteamiento también monista porque explica que de un solo elemento surge todo lo que hoy conocemos. Nos mantenemos todavía entonces en la etapa presocrática, es decir, antes de Sócrates. Y estamos entonces abandonando ese pensamiento mitológico, ese pensamiento místico. Y tenemos ahora que hablar entonces del filósofo Pitágoras. ¿Qué dijo Pitágoras? Pitágoras dijo que el universo se originó con los números. El arjé del universo van a ser entonces los números. Recordemos que los números planteados por Pitágoras son los números enteros eh, positivos, ¿ok? Y su explicación radica en que todas las cosas que vemos, que observamos, que tenemos en el entorno, pueden ser medibles, valoradas, cuantificadas. Podemos saber el peso de una mesa, podemos saber la longitud que tiene las distintas partes de la mesa, y esto le hacía a él pensar que entonces el origen fueron los números, porque todos, incluyendo a los seres humanos, estamos formados por números. Podemos saber entonces la estatura de una persona, el peso de una persona y diversas valoraciones desde el punto de vista matemático. Pitágoras va a hacer entonces una sistematización de esas ideas abstractas, muchos de ustedes ya le conocen por el famoso teorema de Pitágoras, que va entonces a seguir explicando que la mayoría de las cosas tienen similitudes con ciertas formas geométricas y que por ende pueden ser medibles, lo que puede llevar a entender que entonces ciertamente está conformada por números enteros positivos. Esto va a ser entonces súper importante porque todavía entonces estamos en ese proceso de abandonar las ideas místicas y llegar a la racionalidad característica de la filosofía. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, denle like,
compártalo, suscríbase para que siga disfrutando de más videos y si desea que le hagamos o le presentemos alguna información de interés, con todo gusto solicítela que de inmediato se lo haremos. Hasta luego, chao, chao.